Entonces, como decíamos, la idea es establecer algún vínculo en la práctica, ¿no? Por lo que nosotros conocemos en la práctica clínica. No vamos a entrar en todas las concepciones filosóficas, algo vamos a decir, que la medicina, este abordaje de la mente y del cuerpo, en realidad, y para los intereses desde el punto de vista de la epilepsia, que queremos hablar hoy día, ha quedado dicotomizado en enfermedades tratadas por distintas especialidades. Hay hechos históricos en los cuales la neurología es la especialidad de la medicina que trata a los pacientes epilépticos, como también lo hacen los neurocirujanos, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy compartida entre neurocirugía, psiquiatría y neurocirugía. ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, son razones históricas, básicamente, debido a que esta enfermedad en realidad era de la psiquiatría. Si ustedes revisan los tratados históricos sobre las enfermedades mentales, que también estaban relacionadas con las enfermedades neurológicas, que estaban como un capítulo de la enfermedad neurológica al final, las enfermedades mentales incluían la epilepsia. Sin embargo, el descubrimiento de algunos hechos biológicos, como por ejemplo el electroencefalograma, hecho por un psiquiatra, Berger, determinó que las crisis epilépticas eran claramente elementos muy fisiológicos, ¿no? Y que se podían ver en un trazado electroencefalográfico como lo podemos ver hoy día. Y esto desde el año 32 aproximadamente significó que las crisis epilépticas pasaran al dominio de la neurología como hechos bastante fisiológicos y que había causalidad, ¿no? Que esto es una idea que traspasa toda la medicina, ¿no? Encontrar la etiología, ¿no? El ethos de todas las enfermedades. Y al haber una causalidad, bueno, se dijo esto es biológico. Y quedó en la psiquiatría aquello que no era en ese momento tan biológico, como por ejemplo la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, quedaron la neurosis, en ese tiempo quedaron en el capítulo, en la parte de la psiquiatría. Bueno, todo, ahora sabemos, ¿no es cierto?, que todas estas enfermedades, como la esquizofrenia, la bipolaridad, la neurosis misma, tienen un sustrato bastante biológico. Pero así están las cosas hoy día. En algunos países este tema se resuelve a través de unidades especializadas de neuropsiquiatría, ¿no? En Chile no tenemos, sino que la neurología y la psiquiatría siguen siendo especialidades aparte y muchas veces no con muchas aproximaciones. Entonces, de alguna manera la epilepsia nos permite acercarnos a esta interfase, ¿no?, entre los fenómenos biológicos y los fenómenos mentales. Bueno, como decíamos, estas enfermedades en realidad son reconocidas desde los primeros autores, ¿no? Hipócrates, ¿no es cierto?, que es el padre de la medicina, ya la describía, hablaba de la epilepsia, ¿no? La llamaban en aquella época en Grecia, en el siglo V a.C., como la enfermedad de los dioses, ¿no?, provocada por los dioses. Porque cuando el sujeto caía al suelo y tenía convulsiones, era afectado por la ira de los dioses o por las disputas en el Olimpo, ¿no?, entre los distintos dioses. ¿Qué es lo que hace Hipócrates? Lo que hace Hipócrates es decir que esa visión mítica del ser humano da lugar más bien a una concepción distinta de entender al ser humano como parte de la física, ¿no?, parte de la naturaleza. Entonces, las enfermedades, tanto físicas, ¿no?, de la física que hoy día llamamos del soma, del cuerpo, la diabetes, la hipertensión, etc., y también las enfermedades de la mente pertenecían a la física. Y por lo tanto, era una alteración de la naturaleza en la cual el ojo del médico debía dirigirse a encontrar sus causas. Y al encontrar sus causas era posible de develar su etiología y tratar la etiología y por lo tanto mejorarla, ¿no?, que es lo que hacemos hoy día con prácticamente la totalidad de nuestras enfermedades. Ese es un hecho histórico que ya nos aproxima de alguna manera a entender que la mente y el cerebro, por ejemplo en el caso de Hipócrates, no hay tanta diferencia, ¿no? Para Hipócrates, las enfermedades mentales o cerebrales o somáticas eran lo mismo. Esta división
entre la mente y el cuerpo es muy posterior, ¿no? Y surge, por un lado, por el cristianismo, a través del concepto de alma, que ya distingue la mente del cuerpo, y posteriormente por la modernidad, y sobre todo, en realidad, también por la influencia del cristianismo en la ciencia, a partir del modelo aristotélico. Bueno, otro hecho que nos interesa a nosotros como relevante es una observación que para el estudio de la epilepsia es muy relevante. Se planteaba en el año, estamos hablando del año 30, el año 40, un antagonismo entre la epilepsia y la esquizofrenia. ¿Y esto por qué? Porque se observaba que los pacientes que eran diagnosticados como esquizofrénicos, si tenían una crisis espontánea, epiléptica espontánea, estos pacientes tenían una mejor evolución. Entonces se dijo, existe un antagonismo entre la crisis epiléptica y la esquizofrenia. Y de ahí pensaron muchos autores decir, bueno, ¿por qué no creamos en un paciente esquizofrénico crisis epiléptica? Y con eso mejoramos el pronóstico de la esquizofrenia. Y efectivamente, ¿no es cierto? Finalmente, Cerletti, en Italia, introduce la terapia electroconvulsiva, o sea, el electroshock, que es un procedimiento terapéutico que, como todos ustedes saben, se mantiene hasta el día de hoy. Y entonces, claro, los pacientes con esquizofrenia mejoraban bastante con la terapia electroconvulsiva. Y después se mantuvo de que la enfermedad epiléptica era antagónica con la esquizofrenia. Bueno, hoy día nuestra concepción acerca de este concepto es distinto. Hoy día, aquí está uno de los autores del pensamiento que yo acabo de mencionar, que es von Meduna, pero Cerletti es el que, von Meduna hizo esto mismo pero en ratas, ¿no? Pero Cerletti lo hace después en la práctica clínica. Hoy día, nuestra concepción de las psicosis epilépticas viene un poquito digamos, a demostrar que esta concepción de que la esquizofrenia y la epilepsia eran antagónicas, en realidad no era tan así, sino de que existían en realidad, y hay mucha evidencia, para pensar de que las mismas crisis epilépticas o el mismo paciente epiléptico tiene derecho a tener una psicosis, y no esquizofrénica. Bueno, entonces, de alguna manera lo que yo dije anteriormente es un hallazgo muy frecuente en medicina, ¿no? Que las cosas se van resolviendo en la práctica por descubrimientos a veces incluso accidentales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, famoso de la penicilina, ¿no? Que fue un descuido del investigador y cayó la penicilina en la placa donde estaban los gérmenes y se produjo un cambio ahí. Bueno, entonces ya hoy día entendemos que las psicosis epilépticas están en relación con las crisis epilépticas. Y no voy a entrar en detalle en esto, sino que voy a diferenciar en ellas dos grandes grupos. Uno, que son los estados psicóticos con alteración de conciencia, es decir, el paciente está confuso, y otros sin alteración de conciencia, el paciente está lúcido. Con respecto a las con alteración de conciencia, vamos solamente a referirnos a las psicosis positales, ¿no? En la cual en la clínica, ¿qué significa esto? El paciente tiene crisis epiléptica, tiene varias habitualmente, y después surge un episodio psicótico, con todas las características de una psicosis. Alteraciones conductuales, presencia del delirio, alucinaciones, pérdida de juicio de realidad. Y también tenemos en la psicosis lúcida, estas que están arriba, que también se denominan alternantes. Estas son lúcidas, ¿no? En el sentido que el paciente tiene crisis epilépticas y después estas crisis epilépticas clínicas desaparecen o disminuyen para dar lugar a una psicosis. Y después de un tiempo, las crisis epilépticas reaparecen y el paciente ya no está psicótico. Este es un fenómeno muy curioso en la cual ustedes ven algo que Tellenbach va a llamar alternancia. O sea, se alternan momentos de que el paciente está con crisis epiléptica, después está con una psicosis y después está con crisis epiléptica. Van alternando los síntomas a lo largo del tiempo. Y lo otro elemento curioso de este tipo de psicosis es que el electroencefalograma, y dijimos que era aquello que recogía la actividad eléctrica cerebral,
parte de las crisis, está alterado en el momento de las crisis, efectivamente, pero tiende a la normalización en el momento en que el sujeto está psicótico. Y después, nuevamente, está alterado. Este fenómeno es, como decíamos, es una alternancia entre, en psicosis lúcida, entre psicosis y crisis epiléptica. Aquí lo ven ustedes en forma bastante descriptiva, bastante sencilla, porque en la práctica clínica esto es mucho más difícil y a veces complejo de encontrar. Pero con un poquito de paciencia lo encontramos. Ustedes ven entonces crisis, psicosis, crisis, psicosis, crisis, psicosis. ¿Ya? Y el electroencefalograma tiende a la normalización durante el episodio psicótico. Y esto se ve también en las depresiones, en los pacientes epilépticos, no solamente en la psicosis. Ustedes ven crisis, depresión, crisis, depresión, crisis, depresión. Queremos decir, de todas maneras, de que no todos los pacientes tienen estos fenómenos, ¿no es cierto? Pero un grupo de ellos lo tiene, ¿no? Bueno, entonces aquí viene el concepto de normalización de Landolt, que es un psiquiatra suizo, y él denominó normalización forzada del electroencefalograma. Y lo voy a leer en textual de la obra de Landolt. Dice: el electroencefalograma reduce su actividad epileptiforme debido a una excesiva reacción del tejido cerebral sano hacia una condición mental patológica de una manera forzosa, lo que se expresa en el concepto de normalización forzada. Y esto se ve en psicosis, lo que estamos viendo ahora, en irritabilidad, en disforia, ¿no? Y le puse en amarillo ahí del tejido cerebral sano, porque Landolt pensaba que la parte del cerebro que no estaba tan afectada era lo que provocaba esta normalización forzada. Bueno, él dice que es bastante frecuente, y él dice una frase, digamos, que es bastante importante para lo que hoy día estamos viendo, de que la mente, o sea, la psicosis, influye en el electroencefalograma y la mente. O sea, él encontraba de que un fenómeno tan biológico como un electroencefalograma alterado estaba muy relacionado con los contenidos mentales. Entonces había una cercanía entre la mente y el cerebro. Stellenbach, que es el autor del concepto de psicosis alternante, que es un autor alemán, ya fallecido, que venía mucho a Chile, y que los que somos más viejos lo conocimos mucho y que nos introdujo en estos temas. Bueno, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar esta inhibición o esta alternancia, digamos? Entonces hay un esquema que es el de la inhibición excesiva, ¿no? Entonces es un esquema que consiste en lo siguiente. Consiste en que el cerebro tendría, por un lado, una excitación, que sería la crisis epiléptica, que es un fenómeno excitatorio neuronal, y por otro lado, una inhibición. Y la inhibición del sistema nervioso central frente a las crisis epilépticas es lo que llevaría a la psicosis. Entonces, aquí se plantea otra idea y vamos a ver varios conceptos que son interesantes quizás para ustedes, quizás los conocen, ¿no? Pero que nos sirven mucho para explicar algunos fenómenos, que es el concepto de homeostasis, que es un concepto francés, bastante antiguo, en el cual dice que todos los sistemas biológicos tienden a la autorregulación, a mantener su sistema funcionando. Y entonces habría un quiebre en la homeostasis en el sistema nervioso central, por un lado, producto de la crisis epiléptica, pero también, por otro lado, producto de las inhibiciones del sistema nervioso central para detener la excitación. Entonces hay un juego aquí, un juego homeostático. Bueno, ¿en qué se basan? Hay algunos hechos interesantes que podrían suponer de que habría inhibición. Por ejemplo, si hay en el paciente que no tiene psicosis epiléptico, ustedes se hacen un PET o un SPECT, van a encontrar que hay hipometabolismo en el momento paralelo a la inhibición. Y en un episodio psicótico, este hipometabolismo es mayor. Entonces uno diría,
estos pacientes durante el periodo de la inhibición están con un metabolismo menor. Entonces, y por el contrario, cuando hay una crisis epiléptica, lo que nosotros vemos en un PET o un SPECT es excitación. Y a través del hipermetabolismo, o sea, lo contrario. O sea, crisis epiléptica es hipermetabolismo. Y psicosis es hipometabolismo. Entonces, esto es bastante cercano, digamos, acercarnos a esta concepción. Y esta es una hipótesis de un autor ruso, ¿cierto?, que muestra cómo se varían elementos para pensar en inhibición, y él estudia la psicosis posicitalia y la alternante que nosotros estamos viendo, y trata de buscar algunos parámetros biológicos, ¿no?, que estén alterados para entender la inhibición, ¿no es cierto?, como el GABA, el calcio, la acidosis, etcétera, etcétera. Y entonces se mantiene este concepto de excitación e inhibición. Aquí lo tienen también ustedes, de alguna manera, tratando de entender este fenómeno tan curioso, ¿no es cierto?, de la alternancia, y también con respecto a las drogas, a los fármacos que usamos, ¿no es cierto?, porque hay fármacos que son más bien excitatorios del sistema nervioso central, es decir, provocan crisis epiléptica, pero a su vez disminuyen la psicosis. Por ejemplo, ustedes tienen aquí los antagonistas, la antagonista, ¿cierto?, que son el haloperidol, la fenotiazina, que son fármacos antipsicóticos. Pero sin embargo, cuando usted se los da a un paciente, es probable que estos fármacos también provoquen crisis epiléptica. Es decir, se sigue pensando en antagonismo de alguna manera, y se ve en los fármacos en la práctica. Aquí tienen ustedes otra Janice Stevens, de Estados Unidos, que también hace un juego entre excitación e inhibición, ¿no?, en el sentido de que hay fármacos excitatorios y otros fármacos que son más bien inhibitorios, ¿no?, del sistema nervioso central. Inhibitorios son anticonvulsivantes, los excitatorios son antipsicóticos, pero son epileptogénicos, es decir, provocan crisis epiléptica. Bueno, aquí hay otro concepto que también les quiero introducir, ya que es un concepto de Robert Post, él es americano, que hoy día este concepto que voy a hablar ahora, está muy vigente, incluso en los congresos se habla mucho de este concepto, y el representante quizás más conocido que es un brasilero que vive en este momento en Estados Unidos, que se llama Flavio Kapczynski. Bueno, es el concepto de la sensibilización y del kindling del sistema nervioso central. ¿Qué consiste esto? El kindling significa que si usted a una rata le da impulsos eléctricos en el cerebro, sobre todo en la amígdala, subumbrales, no para producir crisis epiléptica, a la larga esa amígdala queda sensibilizada y se producen a la larga crisis epilépticas espontáneas. Ese es el concepto de kindling, ¿no? Y el de sensibilización es que usted, esa misma rata u otras partes del sistema nervioso central, requieren menos estímulos a lo largo del tiempo para que se produzca la respuesta. Entonces, podríamos decir que una rata que llega a ser epiléptica a través del kindling se sensibilizó. Y también puede dar origen a otros focos epileptógenos en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto en los pacientes de la normalización forzada? Bueno, se puede decir que las descargas muchas veces se pueden exteriorizar en crisis epiléptica, pero también estas mismas descargas podrían irse a zonas más profundas del cerebro y también modificar al cerebro sin que necesariamente aparezcan crisis clínicas. Y eso es así, digamos, en el sentido de que para entender el electrocefalograma, que es aquí el examen que percibe lo que está pasando dentro del cerebro, solamente capta lo que está superficialmente, alrededor de 3 centímetros. Mientras que lo que sucede en la profundidad del cerebro no lo sabemos. Entonces un paciente epiléptico puede estar descargando con crisis epiléptica, pero también puede estar descargando sin crisis epilépticas clínicas.
¿sí? Y el sistema nervioso central podría irse modificando a lo largo del tiempo a través de este Kindling, que es esta sensibilización progresiva. Y aquí lo tienen ustedes, este es un modelo de Peter Wolf, que es un alemán que trabaja en psicosis epiléptica, y él plantea, ¿no es cierto?, que el Kindling permanente en el cerebro, que es esta estimulación subumbral, en este caso en el sentido que no hay crisis epiléptica, va provocando cambios en el sistema dopaminérgico, en el sistema límbico, y esto llevaría a la presencia de una psicosis. En este caso, a una psicosis que podríamos denominar cercano a lo que llamamos alternante. Voy a seguir con los conceptos. Yo sé que esto es un poco enredado, pero yo creo que nos sirve para entender algunos sistemas biológicos cómo funcionan. Bueno, el otro concepto es el concepto bastante, quizás este lo conocen, es de carga alostásica, ¿no? De McEwen, ¿no? Este es un concepto bastante antiguo ya, del año 90, en que él plantea de que el sistema nervioso central en un primer momento tiende, cuando hay una injuria, cuando hay algo que lo está afectando, en un primer momento tiende a la homeostasis, o sea, a buscar su propio equilibrio. Sin embargo, si el estímulo permanece, se desarrolla lo que él denomina carga alostásica, que es, de alguna manera, una falla del organismo en el intento de alcanzar la homeostasis. O sea, el organismo empieza a ser sobrecargado de estímulos y ya no responde, digamos, en forma proporcional al estímulo, en el sentido de buscar la homeostasis, ¿no? Y esta carga alostásica va a significar que el organismo entero cambie. Y no solamente cambie la zona que está siendo sobrecargada por el estímulo nocivo, sino que también zonas alejadas, provocando un mayor compromiso funcional y estructural. Bueno, ¿cómo podríamos llevar estos conceptos a la clínica? ¿No es cierto? Que es lo que nos interesa, por lo menos a nosotros los psiquiatras clínicos. Ustedes lo pueden ver que esto se puede aplicar en varias enfermedades mentales. Por ejemplo, no solamente en la epilepsia, se podría aplicar en las enfermedades anímicas, ¿no? Por ejemplo, en bipolaridad, y aquí lo vemos. Sabemos que en bipolaridad los pacientes a lo largo del tiempo van teniendo más episodios anímicos. O sea, parten con algunos pocos episodios, pero la enfermedad va recurriendo y provocando cambio en el sistema nervioso central. ¿Ah? Entonces, aquí se aplica este concepto de sensibilización, en el sentido de que el sistema nervioso central empieza a cambiar en la medida que mantenemos los estímulos, ¿no? Y los estímulos pueden ser estresores, el alcohol que usan los pacientes bipolares, que es muy frecuente, la cocaína, los factores ambientales, una serie de factores, modificaciones que se van originando en el sistema nervioso central que van haciendo que haya una mayor sensibilización, hasta que al final lo que encontramos, y lo vemos en la clínica, es que muchos pacientes bipolares después viran o pasan de la manía a la depresión sin factores ambientales. Al principio es muy frecuente, ¿no? Esa es la típica historia de un paciente bipolar, que en un primer momento encontramos eventos biográficos. Pero después esto se produce un cambio. Aquí el doctor Nieto, que veo que todavía está acá, él ha trabajado mucho no solamente en eso, sino que hay muchos estudios biológicos que van mostrando cómo, por ejemplo, se van alterando varias zonas corticales y genéticas también, ¿no es cierto? A lo largo de la enfermedad epiléptica, perdón, la enfermedad bipolar, lo cual implicaría, ¿no es cierto?, que habría una sensibilización. Bueno, ¿cuál es la proposición que queremos hacerle a ustedes a partir de lo que hemos dicho, ¿no?, para entender la psicosis epiléptica? Bueno, aquí hay un esquema que queremos compartirlo para que ustedes lo piensen, digamos, o bien hagan alguna sugerencia, en el cual
se plantearía que también en la epilepsia habría una sensibilización progresiva, ¿no? Y que esta actividad epileptiforme estaría presente tanto en las, como dijimos, en las crisis clínicas, pero también modificando la plasticidad de las neuronas en regiones más profundas, ¿no? El epiléptico estaría permanentemente descargando, digamos, impulsos eléctricos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la práctica cuando hacemos un electroencefalograma? Que lo hacemos no en el momento de la crisis, lo hacemos habitualmente cuando el paciente está sin crisis y aparece alterado. Y ahí podría estar más alterado. Ahora, esta alteración, ¿qué zonas del cerebro hacia dónde va? Bueno, puede ser a regiones quizás como a la corteza o al sistema límbico, o bien a otras zonas cerebrales más profundas, ¿no? Que da origen a, por ejemplo, las zonas más profundas que tienen que ver con la conciencia, sistema reticular activante, están asociadas en realidad con las crisis epilépticas generalizadas. Mientras que las crisis, la actividad epileptiforme a partir de la corteza y el sistema límbico está asociada con crisis epilépticas focales. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Que vendría la crisis epiléptica, ahí hay un quiebre de la homeostasis, ¿cierto? Y después tenemos la psicosis, en el caso de las alternantes y también de las posictales. Y ahí lo que plantearíamos que es reacción por carga alostásica, o sea, el sistema empieza a fallar y da una reacción que denominaríamos psicosis. Después tendríamos la crisis nuevamente. Y aquí planteamos también una hipótesis de que en realidad la crisis epiléptica que aparece es una manera de buscar la homeostasis. Es decir, buscar el equilibrio nuevamente perdido. Y ahí el paciente no está con la psicosis, pero sí está con crisis epiléptica. Y después de un tiempo, que es muy variable entre cada sujeto, generalmente años, el paciente, estos mecanismos entre crisis y psicosis empiezan a fallar y ya no hay respuesta del sistema nervioso central. Parece que se cayó la señal. ¿Soy yo? Ah, es el profe. Parece que se cayó la señal del profesor. Sí. Sí. Bueno, le damos unos minutos para que vuelva. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? Yo tengo. Eh, a veces se habla de registro durante crisis psicótica. ¿Con eso se refieren a en un tiempo cercano a que la persona está delirando o es dentro del delirio mismo? Una buena pregunta. Los episodios psicóticos tienden a durar varias semanas, ¿verdad? No es una cosa, no es como las crisis a veces convulsivas que duran un tiempo reducido. Entonces, en el transcurso de este episodio psicótico, cuando el paciente podría estar, por ejemplo, hospitalizado, hacer electroencefalograma durante ese lapso. A eso entiendo yo que se refiere. Ya. Voy a avisarle que se desconectó. Debe saber, sí. Tengo otra pregunta. Adelante. Me quedé pegada con el Kindling porque ahí el ejemplo que mencionó era con la estimulación subumbral de la amígdala. Pero este ejemplo podría ser en cualquier otra zona cerebral o es la amígdala siempre. Es una buena pregunta. Yo entiendo que puede ser también en otras zonas, pero preguntémosle al doctor Ivanovich cuando regrese. Ya. Sobre eso igual me quedó la duda. ¿El modelo de Kindling que hicieron en ratones luego generaba crisis epiléptica o crisis psicótica? Yo entendí que epiléptica. Tengo entendido que epiléptica. Está bien estudiado para epilepsia y desde ahí se extrapola hacia los trastornos del ánimo. Y lo de la psicosis el profe lo ve por el reverso de la epilepsia.
Bueno, eso pasa Los ejes del Zoom. sí. Eh, Otra duda que me quedó, adelante. que era, en el fondo una crisis epiléptica sería como un hipermetabolismo cerebral, después viene un episodio como compensatorio, no sé si lo entendí bien, de inhibición cerebral, y luego un hipometabolismo más acentuado que sería clínicamente una psicosis. Lo que entendí que la psicosis tenía un hipometabolismo menor, o sea, o más acentuado, digamos, el hipometabolismo que lo post-epiléptico, ¿no? No sé si me entendí bien o no. Yo creo que hace sentido eso. Yo no tengo datos como para confirmarlo de esa forma, pero sí te puedo decir de que efectivamente en los periodos en los que no están las características propias de la crisis epiléptica, se favorecen las condiciones para que aparezca la psicosis, ¿sí? Y viceversa. Ya, bacán. Gracias. Oye, cuando hacíamos las clases en vivo, nunca pasaba que un profesor desapareciera así de repente de la sala, como es tipo Star Wars, así que parece. Espero que esté bien, profe, pero no me contestó y parece que no ha visto el WhatsApp. Ahí está reconectándose. Admitir de vuelta. Ahí viene. Ahí se va a reconectar. Yo quería aprovechar de disculparme porque tengo que ir al hospital, entonces voy a tener que irme como a las 10:30, perdón, tengo policlínico. Sí. Doctor Ya, Iván, ahí estamos. ahí lo tenemos de vuelta. Algo pasó aquí, pero voy a tener que colocar de nuevo el Del PowerPoint, sí. PowerPoint. Se quedó sin señal de internet, parecía. Se le cayó. No, o sea, algo pasó acá. De acuerdo. Ya, ¿ahí se ve? Sí, se ve. Ya. Ya, entonces, con respecto al tema, estábamos hablando de cómo podría ser este modelo para entender la psicosis alternante. Lo mismo para la psicosis dictales, digamos, habrían crisis, quiebre la hemostasis, crisis epiléptica, después viene la psicosis, reacción por carga alostásica que estaríamos planteando, después, en este caso sí, habría un descanso, y después nuevamente las crisis, y algunos pacientes hacen de nuevo psicosis dictal. ¿Cuál sería habría sensibilización o kindling permanente para que el sistema nervioso fuera cambiando y permitir que aparecieran estos fenómenos psicóticos? ¿Y cuál sería la diferencia entre ambas? Es que las psicosis posictales, ustedes lo que encuentran en la clínica son crisis en realidad que afecta, como decíamos, al sistema reticular activante con alteración de conciencia. Mientras que en la psicosis lúcida, las crisis están relacionadas más bien con sectores del sistema límbico y la corteza, lo que haría la diferencia entre estos tipos de psicosis. Bueno, entonces, para resumir un poquito, porque también estamos en el tiempo, entonces la psicosis, en este caso que estamos planteando, sería respuesta a un desequilibrio provocado por la crisis epiléptica por carga alostásica. Y que la psicosis no sería, y ahí estaría la posición, como sistema inhibitorio en el sistema nervioso central, o sea, como un efecto de un sistema de inhibición del sistema nervioso central, sino todo lo contrario, un proceso activo ante un desequilibrio que se produce por el quiebre de la hemostasis.
Entonces, aquí lo que tendríamos que los delirios y las alucinaciones no serían parte de una inhibición del sistema nervioso central, sino que justamente todo lo contrario, sería activación en el sentido de la presencia de una serie de fenómenos que llamamos psicóticos, productos, ¿no es cierto?, de la carga alostásica como una defensa del sistema nervioso central. Entonces, no habría tejido sano en el que estuviera provocando la inhibición, sino que alterado por sensibilización progresiva. ¿Y cómo podíamos entender la alternancia, este juego entre psicosis y crisis epiléptica? Es porque la crisis epiléptica de alguna manera también es un factor que equilibra el sistema nervioso central para buscar su homeostasis perdida, ¿no? Entonces, estaríamos presentes frente a un hecho que nos llama la atención, que la crisis epiléptica, en este caso, es una defensa del sistema nervioso central. En este modelo que estamos planteando, el cerebro requiere de constante actividad. La aparición de la psicosis sería un proceso activo. Como decíamos, los delirios y las alucinaciones serían no parte de una inhibición, sino que más bien activación en el sentido de buscar una homeostasis, ¿no? Y cuando los sistemas fracasan, es que nosotros ya tenemos una psicosis crónica en que la psicosis es permanente y las crisis epilépticas van desapareciendo como factores protectores. Bueno, ¿qué ocurre en la práctica con los fármacos, ¿no? Planteamos que los fármacos son moduladores del sistema nervioso central y su acción es a largo plazo, provocando neurogénesis, ¿no es cierto? Por lo tanto, si estos pacientes son tratados precozmente, como sí ocurre en el caso de la epilepsia, y el paciente deja de tener crisis epiléptica, tampoco va a tener psicosis. Entonces, el factor protector de los fármacos vendría de alguna manera a buscar esta homeostasis que se debe mantener. Aquí tiene un esquema para entender un poco lo que hemos dicho, ¿no? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una crisis epiléptica que provoca modificaciones en el sistema nervioso central con la aparición de todas estas sustancias que son proconvulsivantes, pero sin embargo también existen en el sistema nervioso central sustancias como la TRH que van en contra de esta tendencia del organismo a tener crisis epiléptica y llevar a una pérdida celular, ¿no? Sino que son factores protectores. O sea, el sistema nervioso central estaría, en este caso, permanentemente en una lucha, digamos, ¿no?, entre los factores que llevan a la enfermedad y otros factores protectores que están en el sistema nervioso central mismo, pero que en un momento determinado pueden fallar. O sea, entenderíamos esto más bien en forma dinámica. Y aquí está un esquema para poder entender por qué los fármacos son útiles, tanto en la epilepsia como en la esquizofrenia. Porque todos tienen a la larga un factor neuroprotector, ¿no? Ustedes ven acá que fármacos tan distintos como el litio, el ácido valproico, los antidepresivos, llevan a que el BNDF sea aumentado, que es un factor neurotrófico cerebral. O sea, de alguna manera ayuda, ¿no?, a la sobrevivencia de la célula. También habría neurogénesis a largo plazo. Y también, bueno, eso es distinto en cada uno de los pacientes. Algunos provocan incluso aumento de la materia gris, otros aumento, disminución del hipocampo. Pero ¿qué queremos decir con este esquema? Es que los fármacos en psiquiatría deben ser usados por largos periodos. ¿Y por qué? Porque lo que estamos tratando es de cambiar la plasticidad del sistema nervioso central y favorecer los factores protectores. O sea, neurogénesis, ¿no es cierto?, para que la sensibilización no continúe bajo la forma ya sea de una crisis epiléptica o de un fenómeno psicótico, que sería, según este esquema, producto de esta sensibilización con quiebre de la homeostasis, aparición de carga alostásica y fracaso, en algunos casos, total de la defensa del sistema nervioso central ante la injuria producto de la crisis epiléptica. ¿En qué nos basamos para plantear este esquema, ¿no?
y decir que estas enfermedades son enfermedades de largo aliento, en el sentido de que no cualquiera hace una psicosis, ¿no? No todos los pacientes también epilépticos hacen psicosis. Se requiere de años, y los estudios han mostrado que tanto para las psicosis posictales como la que hemos mencionado, las alternantes, se requiere de un promedio de 15 años. Es curioso que todas las investigaciones que se han hecho en distintas partes del mundo llegan a esta misma conclusión. Es decir, se requiere de un promedio largo de historia de crisis epiléptica para tener psicosis. O sea, la crisis epiléptica están relacionadas con la psicosis, pero a largo plazo. Y, como decíamos, pueden haber psicosis con alteración de conciencia cuando la crisis está, o la descarga eléctrica está en las zonas más profundas cerebrales, por ejemplo, en el compromiso en el sistema reticular activante, o bien el compromiso estaría en la zona cortical en el caso de la psicosis alternantes lúcidas. Y las crisis serían distintas también, en este caso focales o mixtas. ¿Qué vemos en los pacientes también? Los pacientes sin psicosis tienen poco daño orgánico cerebral. Ahí tienen ustedes un estudio que hicimos nosotros, 40% de los pacientes sin psicosis tienen algún tipo de daño orgánico cerebral, pero en los pacientes con psicosis el daño orgánico cerebral es mucho más frecuente, lo cual también hablaría de que hay un desgaste del sistema nervioso central a lo largo del tiempo. Ya que tienen ustedes lo que pasa a lo largo de la vida del individuo epiléptico, ¿no es cierto? De alguna manera confirmando, tratando de aportar elementos para este esquema que hemos propuesto, ¿no? En que el deterioro es a lo largo del tiempo permanente. La psicosis también. Pero las crisis epilépticas van disminuyendo en algunos pacientes que se van cronificando. O sea, y aquí planteamos que la crisis epiléptica sería al principio un factor protector, pero que después ya desaparece y queda solamente en algunos pacientes la psicosis ya crónica o por largos periodos y con un deterioro orgánico. Entonces, vamos resumiendo y terminando. Aquí tienen ustedes los factores ambientales, las crisis epilépticas que van provocando modificaciones fisiológicas, que van permitiendo la sensibilización. En el caso de la psicosis epiléptica y la epilepsia, ustedes saben de que el factor en la psicosis epiléptica de la herencia es bajo, ¿eh? Al contrario de lo que sucede en la esquizofrenia o en la bipolaridad. Y también estaríamos planteando de que el cerebro mismo, ¿no es cierto?, influye en lo genético, claro, lo ambiental también, pero aquí, en este caso, se está planteando que también al interior del cerebro están ocurriendo fenómenos fisiológicos que van cambiando y van modificando al cerebro a lo largo del tiempo. Ya un poco más independiente de los factores genéticos y los ambientales, sino lo que va ocurriendo en el cerebro mismo, que en el esquema que hemos planteado es producto, ¿no es cierto?, por ejemplo, la sensibilización y el kindling en los pacientes con psicosis epiléptica. Esto sería la foto de Heinrich Landau, que planteó la normalización del electroencefalograma, a donde trabajaba, el lugar donde él trabajaba en Suiza, en Zúrich, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes también quizá algo que les pueda llamar la atención, quizá ustedes ubican qué es lo que es esto, ¿no es cierto? Se lo voy a decir inmediatamente en relación al tiempo antes de preguntarles, digamos. Estas son las Torres del Paine vistas desde atrás, ¿no? Esto es lo que se ve generalmente en la Torre del Paine. Entonces, quizá esto y esto son lo mismo, pero son distintas maneras de verlo, ¿no? Quizás allí también la psicosis epiléptica con respecto a la epilepsia se corresponden, ¿no? Bueno, eso sería lo que les quería decir. No sé si hay preguntas o comentarios acerca de este esquema. Yo tengo dos preguntas. Ya, justo eso te iba a decir porque me llegaron, ¿Aló? No escucho. Yo tenía dos preguntas. ¿Ya? Una tenía que ver con que usted mencionó que el concepto de kindling tenía que ver con la estimulación subumbral de la amígdala. Sí. Pero aquí no me queda claro si es persistentemente en la amígdala o puede ser cualquier otra zona cerebral. En cualquier otra zona cerebral. Los estudios mayormente cuando partieron sobre gatos y ratas fue sobre la amígdala.
pero después se fue viendo que cualquier órgano se puede hacer kindling. ¿Ah? O sea, claro, sería el kindling, la descarga eléctrica y en realidad parte hacia cualquier zona cerebral. ¿Y esto cómo se sabía de que es así? Porque antiguamente, estamos hablando de los años 80, 90, para los pacientes que tenían este tipo de psicosis era posible colocar electrodos intracerebrales. ¿Ya? Aquí, de hecho, en Chile se hizo eso. Entonces, ¿qué se veía en esos electrodos intracerebrales? Se veía que el paciente epiléptico, en realidad en zonas muy profundas, tenían, se podían hacer electroencefalogramas que demostraban actividad eléctrica en zonas más profundas, ¿no? Hoy día eso ya no se hace. Incluso hay consideraciones éticas, ¿no? Que impidieron que se colocaran los electrodos profundos. Porque, bueno, digamos, es de alguna manera complicado, porque tiene también algunas complicaciones el colocar el electrodo profundo. Lo que se hace entonces en la práctica es un electroencefalograma. Ni siquiera se están colocando los electrodos nasofaringeos que antes se usaban mucho, sino que más bien lo que se busca ahora es colocar muchos electrodos, muchos canales en la superficie. ¿Ah? Y aún así nos queda, se puede ampliar, digamos, la zona cerebral que es capaz de ser posible de reconocer en el electroencefalograma. ¿Ah? Pero siempre nos queda lo que ocurre en regiones más profundas, porque no tenemos acceso a eso, que sí había antes acceso, y hay varios estudios, por ejemplo, los estudios de Peter Wolf. El estudio de Peter Wolf, sí, él planteaba de que el kindling en realidad no era solamente en la amígdala, sino que también podía ser en otras zonas cerebrales. Ya, y muchas gracias. La otra pregunta que tenía era que usted mostró una curva, ¿no es cierto?, de cómo va cambiando en el tiempo la psicosis, cómo va aumentando, va disminuyendo la adecuación social en las psicosis epilépticas crónicas. Eso, quería saber cómo si efectivamente, aquí me imagino que esta es la historia natural sin fármacos. ¿Cómo es el cambio en la historia natural con los fármacos? Porque me imagino que con fármacos disminuye la probabilidad de tener una psicosis epiléptica crónica, pero no sé si estoy bien en el concepto. Es correcto. Mire, eso tiene que ver un poco con, le voy a contar una, digamos, una vivencia personal. Yo llegué a trabajar al Instituto Psiquiátrico de Santiago, estamos hablando, yo estoy viejo ya, estamos hablando de los años 80. ¿Eh? Y bueno, a mí me interesó, junto con el doctor Rafael Parada, que realmente hizo un grande aporte acerca del estudio de la epilepsia, y el doctor Otoder también. Formamos un equipo para estudiar epilepsia. Y este equipo nos hicimos cargo de un policlínico de epilepsia donde teníamos 2.000 pacientes en atención. Bueno, nosotros veíamos estos psicóticos epilépticos por todos lados, a cada rato llegaban. Y los hospitalizábamos, ¿no? Y los tratábamos. ¿Y qué fue pasando? Bueno, esto es una experiencia, no más, nada más. Es que con el tiempo empezaron a desaparecer los pacientes con psicosis epiléptica. Bueno, uno podría decir, bueno, se fueron a otro lado, ¿eh? Pero en realidad lo que estaba pasando, y nosotros creemos, es que los pacientes, al ser tratados de su crisis epiléptica en forma adecuada, con los fármacos correctos, empezaron a disminuir la frecuencia de la psicosis epiléptica. Entonces, ahí esto también nos hace pensar de que el fenómeno de la psicosis epiléptica, probablemente tal, es un fenómeno íntimamente relacionado con la epilepsia. Y no una esquizofrenia. Porque la esquizofrenia, ustedes saben que la evolución se puede atenuar con los fármacos, pero no curar. Entonces, muchos pacientes que eran psicóticos epilépticos, a lo largo del tiempo, fueron recuperándose. Sin embargo, algunos de ellos no se recuperaron y tuvieron una psicosis crónica. Y esos pacientes, digamos, pensamos que ya el sistema nervioso está muy alterado. Tan alterado que ya el quiebre de esta hipótesis que estamos planteando, o sea, la carga alostásica que tuvo ese sistema nervioso central, fue lo suficientemente grave como para hacer que ya los intentos con fármacos no tuvieran resultado.
Entonces eso afirmaba de alguna manera de que hay relación entre la crisis epiléptica y la evolución, y que hay relación entre la crisis epiléptica y el tratamiento. O sea, el tratamiento aquí ayuda mucho, ¿ya? Y hoy día de hoy, ¿vemos psicosis epiléptica? Sí las vemos, pero menos que antes. Así que por ahí puede ir la respuesta a su pregunta. Bien, tenemos tiempo solo para una última pregunta, si la hay. Yo tenía una duda sobre si es que se podía relacionar el foco epiléptico, quizás con estudios de fMRI, con un foco de actividad psicótica. O sea, si se puede rastrear más o menos un punto de mayor actividad durante episodios psicóticos que está en relación con el foco epiléptico. Muy buena pregunta. Eso es una... o sea, que la epilepsia, o sea, la pregunta suya apunta a que si el foco epiléptico puede dar origen a fenómenos psicóticos. Sí. Eso se llama, es poco frecuente, ya, se llama, es un estatus de crisis focales, se llama el mal de Koyérnikov, ¿ya? En que consiste en crisis focales simples y complejas con fenómenos alucinatorios. O sea, usted estimulando, teniendo un estatus epiléptico de una zona cerebral, puede provocar fenómenos alucinatorios. Y por lo tanto, bueno, muy cercano a lo que es la psicosis. Lo que pasa es que el mal de Koyérnikov, como estatus de crisis focales, es pasajero. Es pasajero y de alguna manera vincula, ¿cierto?, de que en la psicosis, el contenido de la psicosis o los fenómenos alucinatorios están relacionados directamente con un estímulo, como dice usted. Sin embargo, para la psicosis, digamos, alternantes, clásicas, en que hay muchos más fenómenos psicóticos, además de las alucinaciones, como los delirios, como la pérdida de juicio de realidad ya más compleja, por decirlo así, más total, no tenemos todavía una explicación que nos dé un origen biológico exacto de eso. En eso todavía no podemos, ni en epilepsia ni en ninguna otra psicosis. Y ahí, bueno, a eso podríamos discutirlo, eso es una cosa muy interesante. Bueno, si ustedes quieren entrar en esto, la filosofía siempre se adelanta a la clínica. Lean a Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, él plantea, digamos, de que la psicosis, ¿no es cierto?, es un fenómeno que rebasa todo lo biológico, va más allá de esto. Lo cual, bueno, no voy a entrar en detalle de lo que dice Merleau-Ponty, pero la fenomenología de la percepción, a propósito de lo que ustedes dicen, puede ser un muy buen elemento para entenderlo, porque, bueno, el doctor Nieto está trabajando en esquizofrenia, y hasta ahora no sabemos exactamente cómo es el cerebro que produce una psicosis, ¿no? No lo sabemos, pero interesante, una aproximación podría ser esta, ¿no?, que hay, lo que es la pregunta suya. O sea, que hay fenómenos muy particulares, como alucinaciones, que tienen que ver con zonas cerebrales muy determinadas. Pero una pregunta para discutirlo mucho rato. De acuerdo. Bueno, agradecemos al doctor Ivanovich por su charla inaugural en este curso. Un aplauso a través de lo que permite el Zoom, ¿verdad? Y bueno, muy agradecido. Vamos a tener ahora un recreo y reconectarse a las 11 a.m. para la continuación de la jornada del día de hoy. Gracias, doctor Ivanovich. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta pronto. Gracias.